Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en su programa Conociendo el Concilio Vaticano II. Porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven a nuestra vida, a nuestro corazón, y danos la gracia de poder activarnos cada vez más. Te ruego que nos guíes y nos ilumines y que todo sea para la gloria de tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden, mis hermanos, que estamos en, obviamente, el Concilio Vaticano II, capítulo 4, en la Constitución Lumen Gentium, de la sección de los laicos. Hemos estado leyendo solamente un resumen así rápido. Los laicos, el testimonio de su vida, los laicos en estructuras humanas. Ayer leímos las lecturas de los laicos en las estructuras humanas. Hoy vamos a leer los laicos en relaciones con la jerarquía en el párrafo 37 del capítulo 4. Los laicos, al igual que todos los fieles cristianos, tienen el derecho de recibir con abundancia de los sagrados pastores los auxilios de los bienes espirituales de la Iglesia, en particular la palabra de Dios y los sacramentos, y manifiéstenles sus necesidades y sus deseos con aquella libertad y confianza que conviene a los hijos de Dios y a los hermanos en Cristo, conforme a la ciencia, la competencia y el prestigio que poseen. Tienen la facultad, más aún, a veces el deber de exponer su parecer acerca de los asuntos concernientes al bien de la Iglesia. Esto hágase si las circunstancias lo requieren, a través de instituciones establecidas para ello por la Iglesia, y siempre en veracidad, fortaleza y prudencia, con reverencia y caridad hacia aquellos que por razón de su sagrado ministerio personifican a Cristo. Los laicos, como los demás fieles, siguiendo el ejemplo de Cristo, que con su obediencia hasta la muerte abrió a todos los hombres el dichoso camino de la libertad de los hijos de Dios, acepten con prontitud y obediencia cristiana aquello que los pastores sagrados, en cuanto representantes de Cristo, establecen en la Iglesia en su calidad de maestros y gobernantes. Miren, mis hermanos, si nosotros debemos a veces de los asuntos concernientes al bien de la Iglesia, tenemos que exponer nuestro parecer, como les había dicho ya anteriormente. Pero también tenemos que ser obedientes a la Iglesia, porque Cristo fue obediente hasta la cruz. Y si nosotros queremos imitar a Cristo, tenemos que ser obedientes a los que Cristo dejó después de entrar a la cruz. A veces no vamos a estar todos de acuerdo con lo que dicen, pero son nuestros líderes. ¿Qué le vamos a hacer? Obviamente no vamos a hacer algo que contradiga la doctrina de la Iglesia, pero por eso es importante que conozcamos. Así sabemos hasta dónde podemos y no podemos a ser obedientes, porque hay un límite también. Si están hablando algo que es en contra de la doctrina de la Iglesia, pues no tenemos que obedecer. Pero siempre y cuando esté conforme a la doctrina de la Iglesia, no es que podemos, sino que debemos obedecer a nuestros líderes, porque fue Cristo el que los dejó. Yo por eso les digo que tengan mucho cuidado con Luis Román. Es un rebelde, pero duro, y con faceta de que es muy fiel a la doctrina de la Iglesia, pero habla muy mal del Papa Francisco. No respeta el ministerio del sacerdote, del cardenal. Les dice payasos, fanfarrones y no sé qué otros títulos les dice. Muy aparte si están bien o están mal los sacerdotes o cardenales, lo que estén haciendo, no dejan de tener un título eclesial. Por lo tanto, merecen todo nuestro respeto. Ni dejen de encomendar a Dios en la oración a sus prelados, que vigilan cuidadosamente como quienes deben rendir cuenta por nuestras almas, a fin de que hagan esto con gozo y no con gemido. Hebreos 13:17. Debemos orar porque ya ahorita son pocos los que verdaderamente hacen esto. Por su parte,
Los sagrados pastores reconozcan y promuevan la dignidad y la responsabilidad de los laicos en la Iglesia. Recurran gustosamente a su prudente consejo. Encomiéndenles con confianza cargos en servicios de la Iglesia y denles libertad y oportunidad de actuar. Más aún, anímenles incluso a emprender obras por propia iniciativa. Consideren atentamente ante Cristo, con paterno amor, las iniciativas, los ruegos y los deseos provenientes de los laicos en cuanto a la justa libertad que a todos corresponde en la sociedad civil. Los pastores la acatarán respetuosamente. Son de esperar muchísimos bienes para la Iglesia de este trato familiar entre los laicos y los pastores. Así se robustece, fomenta su entusiasmo y se asocian más fácilmente las fuerzas de los laicos al trabajo de los pastores. Estos, a su vez, ayudados por la experiencia de los seglares, están en condiciones de juzgar con más precisión y objetividad tanto los asuntos espirituales como los temporales, de forma que la Iglesia entera, rebustecida por todos sus miembros, cumpla con mayor eficacia su misión en favor de la vida del mundo. Esto es bien importante porque nos han convencido y nos han metido un chip que no debemos de juzgar. Mas sin embargo nos damos cuenta que juzgar no solamente es un derecho o es algo permitido, sino que es una responsabilidad de nosotros de juzgar con precisión y objetividad. ¿Cómo vamos a hacer esto? Formándonos. El problema, mis hermanos, no es no juzgar como nos dice el mundo por ahí. El problema es que no tengamos una conciencia formada para juzgar. Ese sí es un problema. Segundo, es que juzguemos el alma, el corazón, la intención dentro de su ser a la persona. Eso sí no podemos hacer. Jamás podemos hablar de la persona del Papa Francisco o de cualquier sacerdote líder o incluso hasta una persona laica. Pero siempre podemos y debemos juzgar las acciones, palabras, comentarios que se digan que no estén bien en contra de que no estén bien según la doctrina de la Iglesia. Es una responsabilidad. Como el alma en el cuerpo. Párrafo 38. Cada laico debe de ser ante el mundo un testigo de la resurrección y de la vida del Señor Jesús y una señal del Dios vivo. Todos juntos y cada uno por sí deben alimentar el mundo con frutos espirituales. Gálatas 5:22. Todos somos llamados a traer esperanza y luz a las personas. Todos. Es importante que entendamos y vivamos de la mejor manera nuestra fe. Y parte de eso es formarnos y juzgar aquellas cosas que no están bien. Pero, nos lo dice acá atrás, que lo hagamos con prudencia, con misericordia, que lo hagamos con, prudencia, misericordia, con sabiduría y rectitud. Entonces sí debemos de hacerlo, pero hay una manera de hacerlo. No podemos nomás empezar así como Luis Román a demonizar a todo aquel sacerdote que obra mal. No, a lo mejor está equivocado, a lo mejor no entiende. Hay otros que sí es difícil excusarles. Por ejemplo, James Martin es difícil, pero aún así no conocemos su corazón. Pero es muy difícil excusarles. Entonces no vamos a defender todo ciegamente, pero tampoco vamos a mandar al infierno a todos. Eso no nos corresponde a nosotros. Las acciones sí las podemos juzgar y las debemos de juzgar. Debemos nosotros como laicos divulgar el Evangelio con alegría. Debemos de hacerlo con entrega, con entusiasmo. No es una opción. La evangelización es una responsabilidad. No es que si quiero, sino que tenemos que. Y difundir en el espíritu de que está animado a aquellos pobres, mansos y pacíficos, a quienes el Señor en el Evangelio proclamó bienaventurados. Mateo 5, 3-9.
En una palabra, lo que el alma es en el cuerpo, esto han de ser los cristianos en el mundo. Miren nomás, ¿qué es el alma en el cuerpo? Le da la vida. Nosotros los cristianos tenemos que darle vida a este mundo tan desgraciado en día de hoy. Capítulo 5. Universal vocación a la santidad en la iglesia. Llamamiento a la santidad. Párrafo 39. La iglesia, cuyo misterio está exponiendo el Sagrado Concilio, creemos que es indefectiblemente santa, pues Cristo, el Hijo de Dios, quien con el Padre y el Espíritu Santo es proclamado el único santo, amó a la iglesia como a su esposa, entregándose a sí mismo por ella para santificarla. Efesios 5, 25 al 26. Por eso decimos una iglesia santa. Por Cristo, no porque todos nosotros seamos santos, sino porque Cristo es santo. La unió así como su propio cuerpo y la enriqueció con el don del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Por ello, en la iglesia, todos, lo mismo quienes pertenecen a la jerarquía que los apacentados por ella, pertenecen a la jerarquía que los apacentados por ella están llamados a la santidad, según aquello del apóstol, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3, Efesios 1:4. Como pueden ver, mis hermanos, todos somos llamados a la santidad. La santidad no debería de ser una opción, sino una responsabilidad. Y la santidad no es, como lo he dicho antes, que estemos así con las manos unidas, mirando así como hacia el cielo y que digamos, Ave María, y que empecemos así como a levitar. No, esa no es la santidad. Bueno, esa claro, es santidad también, pero me refiero no es a la que necesariamente tenemos que estar siempre, no, sino que la santidad es, como eso lo explicaba muy hermosamente el Papa Francisco, llegas cansado de tu trabajo y tu niño quiere salir afuera a jugar y tú vas por amor a tu hijo. Ese es un paso a santidad. O perdonas algo grande, normal, tradicionalmente. El hombre falta a la mujer y la mujer es capaz de perdonar algo así, pero de verdad perdonar, no nomás decir te perdono, pero le están cantando o lo están cuidando 24/7. No, yo me refiero de verdad a un perdón. Eso es un paso grande a la santidad. O una persona que odia, pero se da cuenta que el odio es un veneno para el alma, le condena a su alma y decide perdonar, es un paso a la santidad. Es hacer nuestra vida ordinaria extraordinaria. Eso es la santidad. Buscar la voluntad de Dios a todas nuestras fuerzas y todo nuestro tiempo. ¿Que nos vamos a equivocar? Claro, vamos a tener pecados. Es imposible no pecar al menos que muramos. Pero vamos a hacer todo lo posible por agradar a Dios y ahí es donde vamos a empezar un camino de santidad. Esta santidad de la iglesia se manifiesta y sin cesar debe manifestarse en los frutos de la gracia que el Espíritu produce en los fieles. Se expresa multiformemente en cada uno de los que, con edificación de los demás, se acercan a la perfección de la caridad en su propio género de vida. De manera singular aparece en la práctica de los comúnmente llamados consejos evangélicos. Esta práctica de los consejos que por impulso del Espíritu Santo muchos cristianos han abrazado tanto en privado como en una condición o estado aceptado por la iglesia. Proporciona al mundo y debe proporcionarle un espléndido testimonio y ejemplo de esa santidad. Mis hermanos, la santidad no solamente es posible, sino que es responsabilidad nuestra y meta nuestra en esta vida. No somos llamados a ser felices, no somos llamados a ser ricos, no somos llamados a hacer cosas que dejen una legacía, somos llamados a ser santos y todo lo demás vendrá por añadidura. Pues bien, mis hermanos, un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana.